Buenos días, alumnos del cuarto año de secundaria. Les saluda la profesora Sharon Inostros Espino del curso de Biología. Estudiantes, este día vamos a comenzar nuestro tema observando la siguiente imagen. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Pues un vaso de yogur, de aparecer de sabor fresa, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué hay detrás de un delicioso vaso de yogur? Ustedes saben cuál es el proceso biológico que se realiza para obtener el yogur, qué sabores de yogur hay, si en este proceso biológico interceden bacterias, ¿no? Es importante saber ello. Ya sé que ustedes la mayoría conocen lo básico, pero yo les voy a contar un poquito más acerca del yogur, ¿no? Aunque no se sabe cómo fue descubierto el yogur, sus orígenes se van a remontar a las épocas prehistóricas. Habían tribus del este, donde habían pastores nómadas, que preservaban la leche de las vacas, de sus ovejas, de sus cabras, de sus caballos y camellos, en recipientes hechos de partes de animales, como pieles o estómagos. Dice la leyenda que el yogur fue descubierto por el descuido de uno de estos pastores, ¿no? Que se olvidó un poco de leche en una de estas pieles. Y cuando regresó más tarde, encontró esta leche transformada ya en algo más densa y sabrosa. Probablemente la causa principal de esta transformación sea nosotros que lo que conocemos ahora, la fermentación de la leche. Pero, ¿qué encontramos en este yogur? Encontramos bacterias, ¿no? Mayormente hoy sabemos que esta fermentación de la leche se da por dos tipos de microorganismos, las cuales son bacterias. ¿Qué bacterias se encuentran en el yogur para hacer este proceso? El Lactobacillus casei y el Streptococcus thermophilus. En nuestra vida diaria nos encontramos siempre con seres vivos, ya sean plantas, animales o personas. Al conjunto de los seres vivos de un lugar, incluyendo sus ambientes naturales, lo vamos a denominar jóvenes biodiversidad. En nuestra vida diaria también podemos presenciar diversos procesos biológicos, tales como la fermentación, la putrefacción, la respiración, mediante el cual incorporamos oxígeno a nuestro cuerpo, la fotosíntesis que realizan las plantas para producir y liberar oxígeno al ambiente, ¿no? Y entre otros procesos biológicos. Además, siempre estamos consumiendo productos derivados de los seres vivos, como la carne, la leche, la verdura, las frutas, ¿no? Todo esto antes mencionado se va a hallar en relación directamente con la vida y con los seres vivos. Y nos lleva a algunas preguntas que de repente nos hacemos, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? ¿Cómo se formó la biodiversidad? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué procesos ocurren en un ser vivo que lo mantienen con vida? ¿Cómo se relacionan los seres vivos entre sí y cómo lo hacen con su ambiente? ¿Qué parecidos existen de repente entre los seres vivos y los seres inertes, ¿no? Para responder todas estas preguntas, a otras, nace una ciencia, ¿no? Una ciencia de la vida. Esa ciencia de la vida es la biología. Jóvenes, la biología es la ciencia que estudia todos los procesos relacionados con los seres vivos. Y la palabra biología, el término biología, deriva de dos vocablos griegos, ¿no? Bios, que significa vida, y logos, estudio tratado. Etimológicamente, la palabra biología significa estudio de la vida. Pero la biología como ciencia todavía fue propuesta en el año 1802. ¿Por quién? Por Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Entonces Jean-Baptiste Lamarck va a denominar a esta ciencia que estudia los seres vivos como biología. Pero quien se considera el padre de la biología es Aristóteles, porque Aristóteles clasificó a los seres vivos en dos reinos, el reino animal y el reino plantae. Por eso se considera padre de la biología. Entre otros personajes ilustres de la biología tenemos a Teofrastro, quien fue discípulo de Aristóteles y por ello se consideró, como le gustaba mucho estudiar las plantas, el padre de la botánica. Hipócrates también es considerado en la biología como padre de la medicina. Otro personaje también importante en la biología es Galeno, quien va a hacer bastantes descubrimientos mediante la disección de animales, ¿no? Entre otros también que podemos nombrar es Luis Pasteur, que es considerado padre de la bacteriología, porque creó la vacuna antirrábica, ¿no?
Ahora vamos a estudiar por qué es importante la biología en la humanidad, ¿no? Hoy en día vemos una enfermedad que está afectando al mundo, por eso es considerada una pandemia, que es el COVID-19. La biología va a estudiar la causa de esta enfermedad y el tratamiento posible, y sobre todo pues la prevención, que está basada a base de la vacuna. Es por ello que la biología se está dedicando hoy en día a descubrir esta nueva vacuna que será beneficiosa para la humanidad. Entre otros puntos tenemos que la biología va a ser importante porque va a permitir al hombre conocer las partes del cuerpo de los seres vivos, ¿no? Mayormente acá nos referimos a la rama de la biología que es la anatomía, que va a ayudarnos a estudiar la función, la ubicación de los órganos en los diferentes organismos. 2. Comprender y explicar los procesos que hacen posible la existencia de los seres vivos, por ejemplo la fotosíntesis, la digestión, la respiración. Estudiar y conocer las enfermedades y sus agentes causales, bacterias, virus, para combatirlas oportunamente. Por ejemplo, sabemos que el VIH es el virus del SIDA. Sabemos que el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculoso es el agente causal de la tuberculosis, y entre otras enfermedades. Explorar la biodiversidad con el objetivo de encontrar en ella sustancias que pueden ser útiles para el tratamiento de la curación de enfermedades. Por ejemplo, sabemos que existen plantas medicinales para dichas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la uña de gato, el yacol, la maca, que pueden servir de tratamiento para enfermedades. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué más nos permite realizar la biología hoy en día en la humanidad? Elaborar vacunas para prevenir enfermedades, ¿no? Por ejemplo, vacuna para la poliomielitis, ¿no? Siguiente característica: mejora las características genéticas de plantas y animales por medio de la ingeniería genética. Hoy en día vemos, chicos, que se realizan manipulaciones genéticas, por eso tenemos alimentos transgénicos que tienen mejor característica que un alimento natural. Hasta hoy en día se debate pues si esos tipos de alimentos nos pueden perjudicar la salud, pero todavía están en estudios, ¿no? Siguiente, manipular genéticamente microorganismos. ¿Por qué se permite esto? Mayormente, chicos, para producir nuevas sustancias, ¿no? Siguiente sería explorar la naturaleza y los ecosistemas para promover su desarrollo autosostenido. Acá tiene que ver bastante con lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y sobre todo que la biología nos permite estudiar nuevos lugares, ¿no? Por ello tenemos pues la protección y conservación de los pantanos de Villa. Ahora, jóvenes, vamos a estudiar el siguiente tema, que es el método científico. La biología como ciencia se va a basar básicamente en lo que es el método científico. ¿Qué va a ser el método científico? Es una buena manera de recopilar información y comprobar ideas, ¿no? Es la forma en la que un científico trata de hallar la respuesta a sus interrogantes sobre la naturaleza. Los pasos del método científico van a ser, como tenemos acá como punto número 1, observación, ¿no? En este paso el investigador va a entrar en contacto con el fenómeno y va a hacer un análisis minucioso del mismo. Para esto va a utilizar los sentidos o instrumentos como termómetros, microscopios, telescopios, cámaras fotográficas, entre otros, ¿no? Punto número 2, la hipótesis. En este paso, chicos, el investigador va a plantear una posible solución en relación con las causas que originan el fenómeno. La hipótesis va a pretender resolver el problema planteado al final de la observación. La experimentación. ¿Qué es la experimentación? En este paso es donde el investigador va a someter a prueba la hipótesis con el objetivo de demostrar su validez o nulidad. Siguiente paso, la conclusión y teoría, ¿no? En este paso el investigador va a comparar los resultados de la experimentación con lo que dice su hipótesis. Si la hipótesis es válida, ya se va a enunciar lo que son las teorías y las leyes. Y si no, tendrá que hacer nuevamente los pasos anteriores para poder corroborar su pregunta, ¿no? A continuación tenemos un ejemplo del método científico, ¿no? Por ejemplo, acá miren, ¿qué podemos observar en la imagen? En la primera imagen podemos observar un recipiente en el cual hay una carne y hay mosquitas que están alrededor de ella, ¿no? Y después, en una segunda imagen de la misma, podemos observar que la carne ya posee larvas, ¿no? La primera imagen. En la segunda imagen, podemos ya observar que se ha puesto una gasita
y por lo tanto le está cubriendo a la carne de las moscas, ¿no? Y podemos observar que las larvas se mantienen en esa tela. Entonces, nuestra observación sería que las moscas rondan la carne que está en un recipiente abierto y luego algunas larvas aparecen en la carne, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió ello? Porque las moscas producen larvas, ¿no? Si se mantienen alejadas de la carne, se evitará la aparición de estas. Claro, pues chicos, miren, cuando no hay ningún impedimento, las mosquitas hacen el desove, que es prácticamente la producción de huevos, ¿no? Esos huevos se eclosionan y se convierten en larvas, ¿no? Muy al contrario del segundo resultado, donde el investigador colocó una telita y eso evitó que las moscas pongan los huevitos en la carne y por lo tanto la carne está limpia, ¿no? Entonces, para demostrar esta pregunta, que si está en contacto relación las moscas con las larvas, se hizo ese experimento, ¿no? En la cual la conclusión de este experimento es que la generación espontánea en la carne no se presenta cuando se cubre el recipiente. Probablemente las moscas son la fuente de las larvas, ¿no? Eso está más que obvio. Para que existan larvas en la carne, una mosca ha tenido que posar en ella y poner su huevito y por lo tanto ese huevo se convirtió en larva. En cambio, cuando tapamos los recipientes, todos nuestros alimentos con un tipo de gasa o tapita, esto va a evitar que la mosca pueda poner sus huevitos en la carne y pueda formarse la larva, ¿no? Bueno, estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tema les haya gustado. Es un resumen de la separata que le he mandado ya junto con el video. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.